Este libro está escrito día a día, a ratos perdidos, a amigos perdidos. Los poemas son poemas, no tienen orden ni concierto. Sé que a veces desconcierto, pero están escritos con cierto amor. Esto no es un libro, es una mujer. Escribo sin modelo, a lo que salga, escribo de memoria, de repente, escribo sobre mí, sobre la gente, como un trágico juego sin carta solitario, barajo los colores, los amores, las urbanas personas, las violentas palabras, y en vez de echarme al odio o a la calle, escribo a lo que salga. Pongo el corazón en el bolígrafo, en la pluma, en el ave, en la escoba, en la voz, en la luz, en la palabra, en la cocina y en la alcoba. Yo pongo el corazón. Escribo para ahora y para luego. Escribo para siglos venideros, para horas venideras de manos y labios juntos. Hago poco o no hago nada. La gente se está matando mientras yo escribo sentada, bien nutrida, mal amada. Hago poco o no hago nada. Coso y curo mis balazos, bien herida, mal amada. Me duele lo de los otros, pero no puedo hacer nada porque el dolor de mi cuerpo me tiene paralizada. Puede llamar a la puerta. Si tuviera una llamada, si me dijese te quiero. Compañero, camarada, yo también sufro injusticia por amor encarcelada. No me merezco ser líder, lucho cómoda, sentada. Hago poco o no hago nada. Cambio vendas, me preocupo de mi herida. Hay mucho plomo en mis alas, no puedo volar al monte por si llama. Dejadme sola en la sala, dejadme cumplir condena. Bastante tengo desgracia. La gente se está matando mientras yo escribo sentada, bien herida, mal amada. No diría yo mal amada, pero poco reconocida, poco aplaudida, pero sin embargo con una legión de admiradores, de lectores fieles, de seguidores, de personitas que la conocimos cuando éramos así. Bueno, tampoco es que yo haya crecido mucho más, pero bueno, he ido sumando años y descubrimos después que más allá de esa magia que ella desprendía en esas historias fáciles y simpáticas, con esas rimas tan divertidas como La gata chundarata, o aquel camello cojito que se pinchaba con un cardo del camino y el mecánico Melchor le daba vino, la momia que tenía catarro, etcétera, etcétera, pues más allá de todos esos personajes había detrás una grandísima poeta, una grandísima escritora, una grandísima autora, alguien a quien tenemos que seguir dando las gracias por haber estado y seguir, gracias a su obra, estando en nuestra vida. Gracias a ella, Pablo Vilaboy, vivimos en la gloria, Gloria Fuertes. Y además acabas de hacer referencia a su mayor gloria y su mayor lastre, que es el impacto que causó en la televisión y en la generación de niños de los 70-80, con su participación en programas como Dos lobos, tres globos, La cometa blanca, La mansión de los Bluff, que le dio una popularidad inmensa que puso en primer término su poesía para niños y que, bueno, oscureció un poco toda la labor que había desarrollado esta poeta, que se la encuadra en la generación de los 50 y que tiene mucha más trayectoria y vida literaria de la que ciertos críticos quieren reconocerle, creo yo, sobre todo por el lastre y gloria que decimos, esa popularidad inmensa que tuvo gracias a la televisión de los 70 y 80. Luego, como tantas veces comentamos, como si fuese fácil poner de acuerdo al público infantil, como si fuese fácil convencerle, y luego como si fuese fácil hacer estas poesías que uno dice, bueno, pues eso, son ripios, son pareados, sí, pero hay que tener el ingenio para que tengan esa musicalidad, esa gracia, que desde luego nadie como ella para recitarse, porque claro, además esa voz, esa simpatía natural de Gloria que le daba a cada verso la alegría y la picardía necesaria, pero decir que todo eso es muy complicado y lo menospreciáis como si fuese sencillo hacerlo. Bueno, pues vamos, si te parece, a dar unos pequeños datos de esa trayectoria anterior a esta popularidad. Y podemos empezar diciendo que, según sus propias palabras, ella empezó a escribir versos y a dibujar
personajes acordes a versos y cuentos a los 5 años, que no tuvo el apoyo familiar. Ella contaba que su madre, cuando la pillaba leyendo, le pegaba, y que a pesar de ello ella se empeñó en seguir disfrutando, creando literariamente, y a los 14 años publicó su primer poema en una publicación infantil. Luego, por circunstancias familiares, empezó a trabajar de contable en una fábrica, pero no dejó de crear. Y a los 17 escribe su primer poemario, aunque no se publicó hasta un poquito más tarde. Y digamos que en toda la década de los 50 no paró. Participó en muchas publicaciones de tipo infantil, escribió teatro, e incluso, que me pareció muy, muy singular cuando me enteré de ello, buscando información sobre esta etapa, creó una biblioteca infantil para ir por pueblecitos cercanos a Madrid, y para que los niños accedieran a la literatura. Después también, a finales de los 50 y en los 60, fue uno de los vértices de aquellos versos con faldas. Ella, junto a otras poetas, hacían recitales y bueno, no sé si llamar performance, pero bueno, avanzadillas literarias en diversos locales de Madrid. Y bueno, llegó incluso a ganar un premio Valle-Inclán por una obra de teatro también en esa época. Y luego ya vendría esa etapa que comentábamos al principio, que le dio una fama y una popularidad inmensa, pero que no rebajó tampoco su creación literaria adulta, de carácter también feminista y antibelicista, pero que quedó opacada un poco por esa vertiente más infantil que le interesó toda su vida, pero que junto a ello tenía otras vertientes creativas, como decimos. De hecho, estuvimos barajando qué texto o textos de Gloria Fuertes habría en el programa, y la verdad es que es una elección muy personal haber traído Historia de Gloria, porque, por lo que está comentando precisamente Pablo Vilaboy, porque yo, como tantos niños de esa generación, nacido en 1970 o en torno a ese año, según los que tengan cada uno, pero yo soy de 1970, conocimos a Gloria Fuertes. Yo siempre me he dado por llamarla la maga, el hada madrina, porque apareció en televisión y empezó a recitar con ese soniquete tan particular y tan peculiar que fue acuñando y que luego además fue reconvirtiendo y desarrollando a lo largo del tiempo. Escuchar cómo Gloria recita en un globo, dos globos, tres globos, cómo recita posteriormente en La Cometa Blanca, cómo aparece en otros programas, y con el tiempo, y encima no la he visto recitar así, aquí cerquita, pues es impresionante. Pero esa señora tan divertida, tan simpática, que hablaba de la gata Chundarato, siempre se me olvida, siempre lo digo mal porque es un juego de palabras muy divertido, de Don Pato y Don Pito, y de todos aquellos personajes. Y de repente, este libro llega a casa porque lo compra mi hermana, que me lleva 7 años, 7 años mayor que yo. Claro, ya lee otras cosas, y llega esa Historia de Gloria en el año 81. O sea, cuando para mí, para tantos, es alguien divertido, simpático y que habla y dialoga y escribe cosas para niños, Historia de Gloria, el amor y el desamor, o sea, pero sintetizado en esos versos sencillos, esa poesía clara y pura, muy fácil de vivir, muy fácil de sentir. Y entonces es cuando empezamos a descubrir, los que teníamos 10, 11, 12 años, que Gloria Fuertes es mucho más. Y que también sabemos por qué hay ciertas personas que prefieren callarlo. Que a lo mejor se dicen, ay, qué simpática, que va a la tele, que lee para los niños, mira, qué buena labor. Hay quien se lo reconoce, hay quien, como dices, no se lo reconoce incluso, pero todos de un modo u otro es como, vamos a tapar lo otro. Hay que decir también que Gloria Fuertes impartió clases de literatura española en universidades
norteamericanas, y que ella, junto a Gabriela Mistral, está recogida en la enciclopedia Norton entre las poetas de lengua española. Y sobre todo, que saben ustedes que de vez en cuando ha habido polémicas por escritos de otros, de colegas suyos de profesión, negándole la gloria o demás, y luego decir, bueno, es mi opinión, sí, por supuesto, es tu opinión, es tu criterio, y si lo argumentas, si lo expones bien, lo que ocurre es que muchas veces eso viene desde un desconocimiento o desde un prejuicio. Porque se demuestra en las críticas que se le han hecho, se le hacen, uno las desmonta enseguida en el sentido de, tú no has leído Historia de Gloria, no has leído sus versos incompletos, no has leído Mujer de verso en pecho, de verso en pecho, lo digo bien, no has leído un montón de cosas, e incluso no has leído de verdad, no te has parado a reflexionar en sus historias para niños, en el trabajo poético y artístico que hay detrás de esos versos. Exactamente. Es que Gloria es tanto... yo tengo que decirles que me une algo muy particular a Gloria Fuertes porque, como eso fue, como ha contado Pablo Vilaboy, nos fue muy fácil conocerla y quererla porque estaba en televisión. Y aparecía con esa musicalidad y decía, la gata Chundarate nací en Madrid, y hostia, soy gata, y pues ya te había cautivado, ya te había atrapado. Pero es que además tuve la fortuna de tratarla en los últimos años de su vida. Y Gloria Fuertes, en persona, en vivo, en la cercanía, era el cuádruple o el quíntuple de mejor. Era mucho más amorosa, era mucho más divertida, era mucho más genial. Y además con una sencillez y una naturalidad que me siguen pasmando. O sea, es como en el fondo la mirabas y decías, tú no eres consciente de que eres Gloria Fuertes, pero lo eres. Tienes que asumirlo, como diría Kate Winslet a venir siempre una entrega de los Oscars, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que eso también se basa mucho en las raíces humildes y en lo que tuvo que luchar para seguir su trayectoria sin ningún apoyo familiar. Todo eso, por eso ella dice amor, humor y desamor, todo lo trataba con un gran sentido del humor, se ve en sus versos, siempre es juguetón, incluso cuando se pone un poco más honda y profunda, porque ahí está, por supuesto, luego aparece ese rasgo de humor o ese ripio para aliviar tensiones y para que uno termine el poema con una sonrisa, pero todo esto que tú has contado, además está en su obra, porque ella siempre fue reflejando cómo se sentía en cada momento de su vida. Bueno, y como curiosidad también hay que reseñar que ahora o hace unos años, causó tanta polémica las tres reinas magas. Bueno, pues Gloria Fuertes tiene un poema muy famoso que son las tres reinas magas. Ya, entonces, Melchora, Gaspar y Baltasar, además, claro, respetamos la historia, pero le pongo el femenino. Así que nada nuevo bajo el sol. Y también podemos contar que ya, creo que en el año 80-81, ella recita un poema divertidísimo que está en sus libros infantiles, pero donde habla del pito del niño Jesús, y Televisión Española censuró ese poema. Cuando está contado con inocencia, es que hay tanta, como aquella película que nos gusta, hay tanta ausencia de malicia. En los versos infantiles, porque en los adultos, digámoslo así, en los personales, muy personales, por supuesto que se ve lo que ella va dejando, porque al fin y al cabo son dolores y rencores que ha vivido y que de un modo u otro anidan ahí. Pero pues le censuraron aquel verso, no se emitió. Y también ahí es donde creo que está el famoso poema de cuando ella menciona que se iba a suicidar al metro. Claro, por ejemplo. A suicidar al metro, pero en vez de tirarme al metro, me tiré en la taquillera. Ella era clara, ella era diáfana, no tenía dobleces. Contaba lo que era, hablaba de a quién amaba, y no, pero uno, desde niño, desde joven, lo recibe con esa naturalidad que no se para a pensarlo, sino, bueno, pues se enamoró de la taquillera, mira por dónde, no se tiró al metro y así. Seguimos teniendo a Gloria, que por desgracia murió muy joven, pero la enfermedad fue así de cruel con ella como con tantas. Llegó y fue fulminante. Aquí podrías contar la anécdota que tienes de la radio para terminar. Para terminar. Bueno, como digo, tuve el placer y el honor de compartir
amistad con Gloria Fuertes, y además lo que más de orgullo me llena, al margen de quien fuera ella, por supuesto, es que esa amistad nació sin haberlo sabido porque ella escuchaba un programa de radio que yo presentaba junto al gran Miguel Ángel Yáñez en Radio Intercontinental, Cita a las 2, y hablamos mucho, pues como siempre, la cabra tira el monte, hablábamos de libros, de cultura en general, y demás. Entonces, Gloria iba a dar un recital y dijo, bueno, pues ya que yo oigo este programa y hablan de cosas de cultura, igual quiere anunciarlo. Entonces llamó a la radio preguntando por Miguel Ángel Yáñez o por Óscar López, tal cual, le pasaron a Miguel Ángel la llamada, y era Gloria Fuertes diciendo que iba a dar un recital, que como nos escuchaba, pensaba y tal. Entonces le dice Miguel Ángel que bueno, que lo mejor es que lo cuente ella, tal, no sé qué, cual y cual. Entonces Miguel Ángel me iba haciendo señas, yo no entendía qué pasaba, pero como muy tal, y ya, sí, Gloria, yo, ya Gloria, y ya, dice, sí, no, sí, está aquí, te lo paso así ya eso, y venga, lo hacemos. Entonces me dice, es Gloria Fuertes que preguntaba por nosotros, ahora te cuento. Yo cojo el teléfono y digo, Gloria, ¿qué tal? Y esa voz melodiosa de ella, un cascabel, Óscar, y directamente, ¿qué te parece? Que le digo a Miguel Ángel que habléis de que voy a dar un recital y dice que lo cuente yo. ¿Qué cara tengo? ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no estrujarle? Dije, pues que quién lo va a contar mejor que tú. No, dije, no sé. ¿No? Y ya desde entonces empezamos esa colaboración amistosa y, como digo, por desgracia, fallecería, creo que no llegó a 2 años después de aquello, pero son 2 años que recordaré. Tener la posibilidad de llamar y que Gloria te dijera cualquier cosa, ya te alegraba el día. ¿Qué dices? Que la gente dice que entiende mi poesía, qué suerte tengo. Sí, era todo así. Entonces, ¿cómo no amarla y cómo no reivindicarla? Y además, centenario de su nacimiento. Señores académicos, a quien corresponde, esta poeta no la podemos perder. Como tú dices, están antologías internacionales, por algo será. Vamos a hablar de algunos otros libros más que mira por dónde entroncan con Historia de Gloria, porque son todos autobiográficos. Pero prometo que me he dado cuenta cuando estaba revisándolos ahora. O hay mucha autobiografía últimamente suelta, o Gloria nos ha inspirado. Vamos a empezar con el primero, una autobiografía muy particular, porque complementa magníficamente el libro autobiográfico, sí que publicó no hace mucho Miguel Bosé, pero esta es la historia secreta de las que él considera sus mejores canciones. Él, como dice, no viene a destruir ningún mito, porque él entiende que la canción está viva y alcanza su cometido cuando cada persona la hace suya y la interpreta y la vive al modo que quiera y sienta. Pero él ha querido recoger esas canciones que van un poco hablando de su biografía, de cómo nacieron, lo que hay o no hay detrás. A veces se limita como en Bambú, que desde el principio supimos que era un hecho real, pero nunca quedaba muy claro si o no tal. Él sigue sin decir nombres, pero ya cuenta muy bien la historia. Entonces entiendes casi cada verso y luego lo demás pues está por ahí en el vídeo musical donde aparecen personajes populares, etcétera, etcétera. Entonces es un modo muy curioso de acercarte a canciones que igual llevamos siglos cantando, la propia Superman, que tiene mucho más de lo que pensábamos, y en su momento la bailábamos, como no hablábamos inglés, pues tampoco nos preocupaba mucho lo que decía la letra. Y descubrimos que la había grabado en castellano. Él casi todas sus canciones a partir de cierto momento, por los mercados que tiene abiertos, las graba en castellano, en italiano y en inglés. Pero en Superman, no, al margen, como dice, de que así pasaba mejor, no se entendía tanto lo que él contaba, por otro lado es que pegó en inglés y quedó el Superman, pero bueno, habla de esa, habla de, claro, de Te amaré, de Sevilla, de Amante Bandido, de Salamandra, de Como un lobo, de Cuando tú no estás, que Cuando tú no estás es una canción que todos, creo en general, interpretamos de un modo, y cuando Miguel cuenta cómo nació, te das cuenta que lo fantástico para mí una de las más bellas canciones de amor en general, sin ningún otro tipo de etiqueta ni de adjetivo, sirve para cualquier momento y para cualquier persona a la que tú quieras y a la que eches de menos o vayas a echar de menos. Entonces es un modo muy peculiar de conocer la biografía de un artista como Miguel Bosé, Pablo. Sí, buscando la intrahistoria musical. Claro, a ver si soy capaz de no romperlo. Y bueno, pues veo Gloria, se ha ido para abajo. Es que claro, el libro de Gloria está pequeñito y el de Miguel Bosé tan grande. Aquí tenemos otra también autobiografía muy particular, la que acaba de publicar Berenice Zoé Valdés, La intensa vida, pero que en realidad son un puñado de recuerdos. Son relatos a veces de página y poco. Ella va contando muy bien episodios de su vida, pero lo que más importa en sí es la anécdota, el momento, a quién conoció, el color, el sabor de algo que le dieron a tomar en un momento dado, el sitio en el que estuvo.
O sea, es un modo muy particular y muy concreto y específico de ir recopilando tu vida, pero eso a base de detalles. No es yo nací tal y cual y seguí y me fui a París y pedí asilo y como toda la historia que un poco todos conocemos de Zoe Valdés. Simplemente esos momentos que a ella le ha apetecido compartir con sus lectores de tanto tiempo, que son los que la han conformado como escritora. Bueno, la vida se va haciendo a retazos, así que está bien Sí, que un libro reúna retazos de vida. Me ha gustado esa estructura porque sí, por un lado es muy ameno, muy fácil de leer y por otro, pues bueno, te puedes detener en el capítulo que más te interese, demás, y si has leído un poco a Zoe Valdés, pues a lo mejor buscará y ver si habla del momento concreto cuando eso fue a París o tal. Hay para mí un episodio fantástico que cuenta cuando era muy joven en París, precisamente en la Shakespeare and Company, en la mítica librería, que es para enmarcarlo. Ya solo por eso merece la vida, la intensa vida, valga la redundancia. Por cierto, si no lo dije, el libro de Miguel Bosé, igual que su libro de memorias, está publicado por Espasa. Y vamos a terminar el programa de hoy con un libro que, les confieso, me ha dejado absolutamente noqueado, pero además me ha recorrido de arriba abajo. Y lo fácil sería decir que es un libro que cuenta una autodestrucción, y una autodestrucción asumida. Y ahí es donde está para mí lo que la distingue de otros libros testimoniales donde uno realmente cuenta lo peor que le ha pasado o lo imagina o lo coloca en un personaje de ficción o demás, porque el personaje, el creador, el escritor, tiene asumido que está en una vorágine que no puede llegar a ningún buen término. Pero para mí lo grande de Dimitri Verhulst es que lo cuenta como algo cotidiano, algo en lo que él ya está inserto, integrado, y como en lo que, de lo que no sabe y no quiere para salir. Sin embargo, poco a poco él va encontrando también, como se suele decir vulgarmente, esa luz al final del túnel. Hay algo que puede salvarte, o al menos que puede hacerte continuar caminando, y aunque haya adicciones que confieses no vas a dejar y no te sientes capaz de dejar, aprendes a convivir en el sentido de tenerlas un poquito a raya. Ya sé que igual le suena el discurso, igual un poquito extraño, insólito, o tal vez inverosímil. Hay que leerlo, hay que vivirlo como él lo cuenta, con una prosa muy clara, muy directa, con unas elipsis que te dejan durante un momento así, en un punto y aparte pasamos a otra cosa muy distinta, pero como luego poco a poco va recolocando piezas. También es una manera de contar su vida, como dirías tú, Pablo, a retazos, pero en este caso dándonos el puzzle entero y sobre todo dándonos el haz y el envés. Porque él sabe que eso, por eso es el corresponsal que está en el vacío. Ahí no hay nada y lo que viene puede ser lo peor, pero tal vez en ese vacío encuentres asideros. Es una grandísima edición la que ha hecho Bunker Books y ojalá este libro no pase inadvertido y sobre todo que nos descubra una voz y un modo de, afrontar y exorcizar unos fantasmas o unas realidades, unas adicciones que nos atrapan y que nos condenan, porque tal vez la literatura, como siempre ocurre en tantas ocasiones, sea la que nos salve. Bueno, pues ha quedado un triángulo vivencial muy interesante, ¿no? Aquí lo tienen, y de rebote y de remate, por así decirlo, complemento, la historia de Gloria. Bueno, pues con este escaparate de hoy, Pablo, nos vamos cargaditos al ángulo oscuro del salón. Tenemos dónde elegir. Y nos llevamos el arpa. Pero nos llevamos el arpa, ya saben ustedes para qué. Para recopilar nuevas lecturas y para muy pronto traer de nuevo el arpa y esas lecturas sobre todo al estudio y compartirlas con todos ustedes. Gracias.